Aunque tenemos la capacidad de oír, a veces se hace difícil escuchar la voz de Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra serie bíblica Los 3:16. Hoy estudiaremos el libro de Primera de Samuel capítulo 3 y el versículo 16. Y es importante entender el contexto de esta historia porque es una de las historias muy fascinantes que existe en la Biblia, la cual quiero compartir contigo y quiero que vayas conmigo al capítulo 3 del Primera de Samuel y vas a encontrar la historia de su personaje principal que inspiró el libro y fue precisamente Samuel. En sus inicios, cuando fue llamado por Dios, era la primera vez que Samuel escuchaba la voz de Dios llamándolo. ¿Y cómo sucedió? Pues Samuel acostadito como un niño allí durmiendo cuando escucha la voz de Dios que lo llama Samuel. Y él, como vivía allí con Elí, que era el sacerdote, pues él pensaba que había sido Elí el que lo había llamado, cuando realmente pues era Dios, pero él no sabía cómo distinguir la diferencia si nunca había escuchado la voz de Dios. Además estaba acostado durmiendo. Es como si tú estás allí acostadito y alguien te llama, pues es muy difícil tú percatarte exactamente quién fue, a menos que solamente estés con esa persona. Sin embargo, era un niño, pues él, la única persona que podía acudir, pues era a Elí, que lo tenía allí cerca. Elí, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? No, yo no te he llamado. Y así sucedió 3 veces. Y cada vez que Samuel escuchaba la voz que lo llamaban por nombre propio, Samuel, él simplemente paraba y se iban de Elí. Pero resulta que Elí se dio cuenta y dijo, aquí está sucediendo algo que no es normal, yo no lo estoy llamando. ¿Quién entonces está llamando a Samuel? Debe ser Dios. Así que le dijo, la próxima vez que te llamen, pues tú simplemente di, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Y Samuel, pues como un buen niño obediente, hizo caso y así sucedió. Dios volvió a llamar a Samuel y en este llamado pues Samuel escuchó y respondió al llamado diciéndole, bueno Señor, habla aquí estoy para escucharte, ¿qué necesitas? Y ahí se da una conversación muy interesante porque ahora Dios le da una advertencia a Samuel acerca del mal comportamiento de Elí. Y es ahí donde pues no es tan bonita esa parte de la historia porque Samuel tiene que escuchar siendo un niño el mal comportamiento que tuvo Elí y sus hijos y por esa razón que ya había sido advertido Elí antes por Dios, ahora necesitaba cumplir esa sentencia que Dios ya le había dictaminado y por eso requería que Elí aprendiera la lección y sus hijos y Samuel debía ser el mensajero para llevar esa advertencia que ahora era ya casi una sentencia. Y pues lastimosamente Samuel tiene que dar esa noticia siendo un niño, escucha por primera vez la voz de Dios y escucha esa advertencia. Desde ahí empezó Samuel a tener pues una labor muy importante porque ahora era comunicar los mensajes de Dios a todo el pueblo. Pero es ahí donde llega el versículo 16 porque al siguiente día pues Elí, un poquito nervioso y curioso de saber qué le habrá dicho Dios, le exigió, te exijo que me digas qué fue lo que Dios te dijo. Y Samuel pues tiene que responder y el verso 16, Elí le dice a Samuel, Samuel hijo mío, y él le respondió, aquí estoy, dime, por favor, te exijo que me digas qué fue lo que te dijo Dios, dímelo, por favor, porque Samuel no quería decir. Cuando Samuel le dijo, pues Elí simplemente tuvo que responder al llamado, acatar las advertencias y ya no podía hacer absolutamente nada, sino que la sentencia de Dios se cumpliera. Desde ahí Samuel siguió siendo el profeta, conocido en todo el pueblo por ser obediente. Y la fama de Samuel se aumentó de una manera impresionante que la gente lo reconocía como alguien que realmente escuchaba la voz de Dios y obedecía su mandato y daba mensajes directamente dados por Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido darnos un mensaje y nosotros, cuántas veces lo hemos escuchado? ¿O simplemente nos quedamos dormidos? La próxima vez que Dios te llame a algo, haz como Samuel y dile, aquí estoy, habla que tu siervo escucha.